1945. Europa es un continente de fantasmas. Sus ciudades, catedrales de la cultura y el progreso, son ahora monumentos a la aniquilación. En la Stunde Null, la hora cero, el fin de una guerra y el colapso de una ideología que prometió un imperio de 1000 años y solo dejó un legado de cenizas. Cuando un imperio se convierte en polvo y sus líderes en sinónimo del mal absoluto, ¿qué herencia reciben sus hijos? ¿Qué crece en la tierra envenenada por los padres? Irónicamente, el propio régimen nazi había perfeccionado un principio para responder a esa pregunta: Sippenhaft, la ley de la sangre. La creencia de que la culpa de un hombre se extiende a todo su clan. Los nazis la usaron sin piedad para encarcelar y ejecutar a las familias de sus oponentes. Pero tras la guerra, la historia les devolvería su propia arma, de forma no oficial, pero implacable. El mundo aplicaría una forma de Sippenhaft moral a sus propios descendientes. Ellos no cometieron los crímenes, pero heredaron el apellido, y con él la obligación de elegir un camino, la lealtad ciega o la condena perpetua, el silencio calculado o la confrontación directa con el monstruo. Esta es la historia de los hijos de la vergüenza. Desvanece en un silencio expectante. Para el mundo era Heinrich Himmler, Reichsführer de la SS, arquitecto de la solución final y artífice de un genocidio industrial, pero para su hija Gudrun era simplemente Papi. Su apodo era Puppy, muñequita. Creció en un mundo de privilegios, una princesa del Tercer Reich. En sus diarios infantiles recordaba visitas a lugares como el campo de concentración de Dachau, donde escribió: "Hoy hemos estado paseando, y papá me ha enseñado la huerta donde crecen las lechugas y los cereales". La realidad se impuso en 1945. Su padre se suicidó tras ser capturado por los británicos. Gudrun y su madre fueron detenidas y llevadas a un campo de prisioneros. Para muchos, este habría sido el momento de un despertar brutal. Para Gudrun, fue el momento en que su lealtad se convirtió en un juramento de por vida. Liberada en 1950, Gudrun Burgitz, ahora con un apellido de casada, dedicó su existencia a una sola causa: preservar lo que ella llamaba el buen nombre de su padre. Se convirtió en una figura central de la organización Steel Health, Ayuda Silenciosa, una red dedicada a proteger y financiar a criminales de guerra, nazis, fugitivos o encarcelados. Su devoción era absoluta. Proporcionó apoyo financiero a hombres como Anton Maloz, un guardia condenado por torturar hasta la muerte a más de 100 prisioneros. Para los viejos camaradas era un icono. Para los cazadores de nazis y los supervivientes era la Madre Teresa de los nazis. Gudrun nunca renegó de la ideología nazi. Culpó a la propaganda aliada por manchar la reputación de su padre. Para poder vivir, construyó una imagen dorada de él, el padre que ella deseaba tener, y defendió esa fantasía contra el peso abrumador de la historia. Eligió la lealtad, una lealtad que la convirtió en cómplice de la memoria del mal. Su negación no es solo una elección ideológica, sino una necesidad existencial para proteger el único pilar de su identidad, la memoria idealizada de su padre. Pero, ¿era la lealtad el único camino? ¿O podía el amor de un hijo convertirse en el más implacable de los odios? Niklas Frank también creció como un príncipe. Su padre Hans Frank, abogado personal de Hitler, fue nombrado gobernador general de la Polonia ocupada. Desde el castillo de Wawel gobernó con mano de hierro, orquestando el terror de los guetos y la deportación de millones a los campos de exterminio. Era conocido como el carnicero de Polonia. A diferencia de Gudrun Hitler, Niklas no recuerda a su padre con afecto. Lo describe como una figura distante, un extraño, en su propia familia. Esta distancia emocional, dice, fue lo que lo salvó. Según dice en la entrevista, nunca tuvo una relación íntima con él. Eso me salvó, porque mis hermanos que lo amaban se derrumbaron. Su rebelión comenzó temprano, a los 6 años, en un acto que él llama su primera acción política. Tomó las gafas de su padre y las rompió, deliberadamente, pero su verdadero juicio comenzaría después. En 1946, Hans Frank fue condenado a muerte en Nuremberg. Niklas, con solo 7 años, recibió la noticia no con tristeza, sino con alivio, con felicidad.
Durante décadas, Niklas ha llevado esta fotografía en su cartera. Es la imagen del cuerpo de su padre, colgado momentos después de la ejecución. Un recordatorio, dice él, para asegurarse de que realmente está muerto. Su vida se convirtió en una acusación. En sus libros llama a su padre un agujero de baba de un fanático Hitler. Viaja por Alemania y el mundo no para pedir perdón, sino para destruir la memoria de su padre, para asegurarse de que nadie pueda jamás romantizar al monstruo. Niklas Frank eligió no ser un hijo, sino un juez. Su veredicto es perpetuo, culpable. Su sentencia, el olvido a través de la condena eterna. Entre la lealtad y el odio existe un tercer camino, el silencio. Albert Speer, el arquitecto de Hitler, más tarde su ministro de armamento, fue una figura enigmática en Nuremberg. Se presentó como el buen nazi, un tecnócrata político que lamentaba su ceguera, una mentira cuidadosamente construida que le salvó de la horca pero le costó 20 años de prisión. Su hijo Albert Speer Jr. heredó el nombre y la profesión, pero eligió un camino radicalmente opuesto. Mientras su padre construía para un imperio eterno basado en el trabajo esclavo, su hijo se convirtió en un pionero del urbanismo sostenible. Donde el padre buscaba la intimidación, el hijo buscaba la funcionalidad. Fue una refutación no con palabras, sino con acero y cristal, una expiación a través de la arquitectura. Pero el apellido era una sombra inescapable. A los 12 años, cuando su padre fue condenado, Albert Jr. comenzó a tartamudear terriblemente, una herida psíquica que nunca sanó del todo. Durante toda su vida rehuyó de las preguntas sobre él. ¿Es posible construir una vida nueva sobre cimientos tan oscuros? Albert Speer Jr. lo intentó creando una carrera distinguida y reconocida, pero su silencio fue en sí mismo una respuesta, una decisión de mirar solo hacia adelante con la esperanza de que su propia obra pudiera algún día proyectar una sombra más grande que la de su padre. Hay nombres que trascienden la historia, pero convertirse en mitos de mal, Josef Mengele es uno de ellos, en Auschwitz, el ángel de la muerte. Realizó experimentos sádicos en prisioneros, especialmente en niños gemelos, y con un gesto de su mano envió a cientos de miles a la cámara de gas. Tras la guerra desapareció, se convirtió en el criminal nazi más buscado del mundo, una obsesión para el Mossad y los cazadores de nazis. Durante décadas fue un fantasma, pero para un hombre era una presencia muy real, su hijo Rolf. Rolf creció en Alemania, conociendo a su padre solo a través de cartas y bajo el seudónimo de Tío Fritz. No fue hasta su adolescencia que su madre le reveló la verdad. El hombre al que escribía era el monstruo que el mundo entero buscaba. En el 1977, atormentado por la duda y la necesidad de las respuestas, Rolf tomó una decisión que cambiaría su vida. Viajó en secreto a una miserable casa de los afueras de Sao Paulo, Brasil. Allí se encontró cara a cara con su padre. No encontró a un hombre arrepentido, encontró a un anciano amargado, paranoico, que seguía convencido de la ideología nazi y que jamás expresó una palabra de remordimiento por sus crímenes. Fui un joven inmaduro, escribió en sus diarios, justificando sus actos. Para Rolf, fue la confirmación devastadora de que no había humanidad que rescatar. 2 años después, Josef Mengele sufrió un infarto mientras nadaba y se ahogó. Durante años, Rolf guardó el secreto atrapado entre la lealtad filial y el deber moral. Finalmente, en 1985 rompió el silencio. Entregó los diarios de su padre y reveló al mundo la verdad sobre su muerte, poniendo fin a la cacería. Fue su acto final de liberación. Lealtad, condena, silencio, confrontación, 4 hijos, 4 destinos, 4 respuestas a una herencia imposible. Su lucha individual es el reflejo de una lucha colectiva, una que Alemania conoce muy bien, la llaman Vergangenheitsverschwörung. Es la tarea, a menudo dolorosa y nunca terminada, de una nación que se enfrenta a sus propios crímenes. Se manifiesta en los monumentos que salpican sus ciudades, en las lecciones que se enseñan en las escuelas y en los juicios tardíos que aún hoy buscan una justicia simbólica. Pero como demuestran estas historias, el proceso público no siempre sana las heridas privadas. El Estado puede construir memoriales, pero no puede forzar la reconciliación dentro de una familia. El pasado nunca está realmente superado, simplemente se hereda, y cada generación debe librar su propia batalla con sus fantasmas. ¿Puede una generación redimir los pecados de la anterior? ¿O la sombra de la historia es demasiado larga, obligando a cada hijo a librar a su manera la guerra de sus padres? Si te ha parecido interesante este vídeo, apóyame con un like y suscríbete al canal.
y como siempre, un fuerte abrazo.